olvide. Pero yo quiero bendecir la vida de los músicos hoy. No hay duda que son instrumentos que Dios usa, Dios prepara. No hay duda también que ellos pasan un proceso y que deben reconocer esto. Quiero bendecir la vida de Angelito. Le decía a la hermana Adriana hoy, no, hombre, me gocé, nos gozamos con mi esposa, digo, en la mañana ver al niño sentado ahí a la batería, porque él está como aquel niño que les presentaba en la mañana, empezando a caminar en la fe. Ahora yo veo acá a un ángel grande, grande. Veo aquí a un Eliseo, grande. Veo un grupo de alabanza acá, grande. Por fe, lo creemos. Pero no hay duda que hay alguien que se va a oponer. Pero hay que conocerlo. Al enemigo hay que conocerlo para saber dónde darle. Porque de otra manera, Él nos da a nosotros. Pero como predicaba hoy en la mañana, estamos solos, hombre. Hermanos amados, no estamos solos. Dios está acá en medio nuestro y no hay duda que hoy, aunque no estemos aquella gran cantidad de gente, dice la Biblia que donde dos o tres se unan en un mismo espíritu, un mismo sentir, en la fe, con la fe puesta en Él, el fuego de Dios Gloria a Dios, aleluya. nos quema. Bendito el Señor. Yo me recordaba de él porque hace unos, el primer grupo de alabanza en la iglesia estaba cumpliendo este domingo que pasó, ¿verdad? 15 años, el primer grupo de alabanza. Es un reto, es un desafío para los pastores, porque los músicos vienen normalmente y luego van. Y siempre está al frente de un culto un hermano ya haciendo lo posible, haciendo la lucha. Yo recuerdo que el día cuando llamé al hermano que dirige el grupo de alabanza, le digo, hermano, ya no va a tocar solo usted el piano y el teclado. Necesito un baterista, necesito un bajista, necesito un guitarrista, hermano, pero ¿y de dónde van a salir? No hay. Yo no sé de dónde los va a sacar, hermano. Pero yo quiero que a partir de hoy va a haber un grupo de alabanza acá. Y miren, ya no es que el hermano que hacía los programas tenía que andar esforzando, sacrificándose, llegaba allá como una hermana, usted va a cantar los himnos para el siguiente miércoles. No puedo. O iba con mi hermana, mire hermano, usted va a cantar los cantos. No voy a estar, hermano. ¿Y qué problema es ese? Pero para la gloria del Señor, ahí están los hermanos, ya con 15 años de estar ahí ya perseverando. No, que el hermano, mire, ha sufrido, pobre, porque los que comenzaron ya no están. Ahora ya viene otra generación ahí. Hace 2 años vino otro grupo de alabanza, la iglesia. Y digo, gracias a Dios, ya tenemos 2 grupos de alabanza. Digo, gloria a Dios. Pero como que se sembró la semilla y ahora viene brotando otro semillero ahí. Y hay un jovencito que en el tiempo cuando nosotros llegamos, ellos cantaban en tú, eran 2 hermanitos. Y le llamaban las estrellitas porque eran 2 niños, uno como Angelito y el otro más grandecito, les decían las estrellitas y cantaban muy bonito los hermanos. Pero un día yo le dije, hijo, es necesario que aprendas a tocar la batería. ¿Te gusta la batería?
me encanta, hermano pastor. Pues entonces ve y practica. Pasados los meses, un domingo no llegó el baterista oficial. Yo fui con él. Ven, hijo, ven. Siéntate en la batería, por favor. Hermano pastor, siéntate en la batería, hijo. Y sentado ahí, tuvo que vencer al diablo. Y hoy dice, ay, hermano pastor, gracias a Dios porque, mire, me forzó a entrar. Y hoy digo, gracias a Dios porque ahora estoy allá. Ahora él es el líder del tercer grupo, alabanza, que viene, ese grupito de niños de 12, 13, 14 años. Y él es el que está ensayando ahí con ellos, nos está enseñándoles el instrumento. Y gracias a Dios por él. Por eso creo que aquí hay grandes siervos de Dios, hombres del Señor, que vendrán y ministrarán la alabanza. Bueno, continuemos hoy con la palabra del Señor y quiero recordarles que a lo largo de la vida todos enfrentamos momentos en los que Dios nos llama a salir de lo conocido hacia lo desconocido. Nos llama Dios de lo conocido hacia lo desconocido. Y les quiero llevar a la palabra del Señor, al Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Y leeremos ahí del versículo 22 en adelante. Y ustedes ya sabrán de qué vamos a hablar. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Leemos todo el párrafo hasta el 33 para que podamos escuchar bien, leer bien este milagro que Cristo obró allá cuando depositó aquel hombre su fe en él. Dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, tipo 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de terror, voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. De lo conocido a lo desconocido. Uno llega en la vida a un punto en el que
uno se siente ya hecho. Ya sea en lo secular, ya sea en lo espiritual, hay un tiempo, una etapa en la vida en la que uno se siente ya hecho, realizado, y dice, bueno, yo ya puedo con todo, ya nadie de acá me va a movilizar, me va a mover, yo ya estoy hecho. Sin embargo, cuando hemos llegado a ese punto, Dios actúa. Y continúa el testimonio. Lo voy a ir contando por partes durante todos estos días. Yo estaba en una etapa de mi vida acomodada. Tenía recurso económico, tenía una buena esposa, tenía buenos hijos. ¿Qué más quería? ¿Qué más le pedía a la vida? Realizado. Pero por otro lado, Dios me decía, hey Victorino, levántate hijo y ven, porque hay mucha tarea que realizar en la obra. Y yo, no Señor, aquí estoy bien. Yo no tengo por qué moverme de acá. Y sabe que llega a ese punto en el que uno trata la manera de hacer algo para ocultar algo, para aparentar algo. Entonces, en la iglesia en donde estábamos sirviendo en ese tiempo, no como pastores, sino estábamos sirviendo como, en mi caso, tenía a mi cargo el ministerio de evangelismo. Y yo le daba mucho recurso, porque tenía el recurso. Entonces yo venía, inyectaba recursos para realizar caravanas evangelísticas en todo el sector de la zona 18. Qué complicado, porque uno escucha y habla en la zona 18. ¡Ey! No, vamos a meter zona 18, Guatemala, complicado. Pues ahí era donde Dios me estaba enviando. Y yo decía, bueno, voy a hacer caravanas evangelísticas. Y Dios me respaldaba en ello, porque mire, yo movilizaba a los hermanos de la iglesia y ahí estaban los hermanos. Los invitaba a hacer evangelismo, ahí a los mercados, alrededor de donde estaba la iglesia, y ahí venían los hermanos. El primer paso costó darlo, porque yo los invité a una mañana de evangelismo a un cementerio allá en Guatemala. Se celebra el 1 y el 2 de diciembre el Día de los Muertos, y toda la gente está sensible, y hay un cementerio como a 1 kilómetro de la iglesia donde estábamos, y dije, bueno, vamos a ir a hacer evangelismo. Invité a los hermanos, y cuando llegamos a la iglesia, llegamos solo mis 2 hijos, que mi hijo tenía aproximadamente 11 años y mi hija tenía 7 años. Los 3. Dijo, bueno, no vinieron. Entonces vámonos, les dijimos. Lleven acá ustedes los tratados. Les di tratados. Les dije, miren, ustedes no van a hacer otra cosa. Vamos a ir caminando hacia el cementerio. Ustedes llevan su tratado, los van repartiendo, y solo díganle a la gente, Cristo le ama. Con esa tarea, esa labor, mis hijos iban haciendo ya el trabajo de evangelismo. Atrás de ellos yo iba repasando. Mire, yo miraba a la gente tocada por aquel pasaje bíblico, aquella historia plasmada en aquel tratado, y digo, bueno, aquí está, a traerlo y a orar con ellos. Y llegamos, pero empezamos nosotros, y unos 45 minutos después venían tras de mí otros hermanos. Ese fue el inicio de una jornada de evangelismo en todo el sector de mucha bendición, de mucha victoria, porque luego promovía las caravanas evangelísticas, y ya los hermanos anotaban y venían que 15, 18, 20 carros con pancartas ahí mostrando que Cristo amaba a aquellas personas. ¿Y saben de qué manera lo trabajábamos? Lo trabajaba, alquilábamos una plataforma, un camión con su plataforma, y conseguimos un camión que tenía
toda la instalación eléctrica se manejaba por medio de una planta eléctrica. Entonces funcionaba ahí un grupo de alabanza arriba del camión, y ahí a cada cierto kilometraje, cada cierta 2-3 cuadras, ahí nos paramos, hacíamos un culto de 15 minutos y seguía la caminata, la caravana. Y fue un éxito. Pero según yo, eso estaba bien. Y yo estaba haciendo bien. Pero un día el Señor me hizo sentir: no, mi hijo, eso no es lo que yo quiero. Tú tienes que estar a cargo de la iglesia. Tú tienes que estar a cargo de la obra. Ay, Dios, Señor, hasta ahí ya no. Hasta ahí ya no, Señor, porque entonces yo estoy dando recursos, estoy haciendo el trabajo, Señor, y miren, y los hermanos, los que me apoyaban, me miraban. Yo no era el pastor de la iglesia, sin embargo, los hermanos venían y me decían: hermanos pastores, y ya nos decía mi esposa a mí: hermanos pastores, Dios les bendiga, qué bueno, vamos, hermanos. Y yo agarraba mi acordeón, nos íbamos a los mercados ahí del sector, y ahí empezaba a tocar y a cantar coros alegres, así como los que hemos estado cantando acá, coritos decían allá. Y mire, aquellos cultos de mucha bendición, alegría. Y yo decía: bueno, aquí estoy en el lugar que Dios quiere también. Y mis hijos repartiendo tratados, también realizados. Yo gloria a Dios por ellos. Pero Dios no me quería ir. La barca representa nuestra zona de comodidad, aquello que nos da seguridad y control. Sin embargo, muchas veces el crecimiento espiritual ocurre cuando obedecemos la voz de Cristo, aun aunque no entendamos lo que sucederá más adelante. En este pasaje, los discípulos estaban en medio de una tormenta. Dios los había enviado adelante. Él se quedó orando, le dice: bueno, ustedes suban a la barca, vayan adelante de mí, yo me quedaré, como la orden que usted le da muchas veces a sus hijos: vayan adelante y yo los alcanzo. Pero ¿qué sucedió? Todo estaba bajo el control de Dios. Dios sabía que cuando ellos estuvieran a medio mar, vendría aquella tormenta. Y así sucedió. Ellos fueron allá a la barca obedientemente, pero cuando estaban en medio de la tormenta del mar, la Biblia dice que el viento era contrario y las olas golpeaban la embarcación. Cuando estaban aquellas olas golpeando la embarcación donde iban los discípulos, y esas olas hoy representan aquellos momentos complicados en nuestra vida, momentos difíciles en los que decimos: ¿y Dios no va conmigo? ¿Y acaso Dios no está conmigo? ¿Y por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué sucede esto en la iglesia? ¿Por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿Por qué? Está en medio de las olas. El viento es contrario y pareciera que Dios se ha apartado y que Dios nos ha mandado a la muerte. Sin embargo, cuando Dios permite estas cosas, es porque Dios quiere mostrar su poder y darnos a conocer que Él está en medio del mar, en medio de las olas, en medio de su situación complicada, en medio de aquella tribulación, en medio de la división de su familia, en medio del pecado. Ahí Dios está luchando y trabajando para rescatarnos y llevarnos a todos al conocimiento, para que sea manifestado el poder de Dios, cosas que no entendemos muchas veces. Pero Dios nos llama de allá del momento de comodidad, de lo conocido a lo desconocido. Cuando hablamos de ello, es que debemos ver el futuro de nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, con fe, sabiendo que lo que está delante de nosotros está bajo el control de Dios. No está en nuestra fuerza, porque nosotros no podremos. Está nuestra fuerza, pero dependiendo del Dios Todopoderoso, quien todo lo puede.
¿Cuántos se han asustado cuando vienen aquellos momentos complicados? ¿Cuántos nos hemos asustado? Hace unos años atrás, nosotros como familia, juntamente con otra familia, iniciamos un ministerio de campañas evangelísticas en Guatemala. Y cuando yo reuní al grupo de pastores para que organizáramos una directiva para ir y trabajar, uno de los pastores uno de todos me dijo: hermano Victorino, ya no se meta a problemas, eso no funciona. Hacer campañas evangelísticas, eso no funciona. Digo, Dios mío, voz del diablo. Y era el pastor, ¿verdad? Los demás ni siquiera me dijeron: lo voy a apoyar, lo vamos a apoyar, o no funciona. Ni siquiera abrieron la boca para decirme: no se puede, eso no funciona. Y aquel pastor me dice: hermano Victorino, no gaste su recurso, por una campaña le va a costar entre 20,000 y 30,000 quetzales. Nosotros gastamos eso hace aproximadamente un año y un borrachito reconcilió. Santo, poderoso Dios, aleluya. Dios santo, Dios mío, ayúdame, Padre Santo. Pero ya estábamos montados en el caballo, dijeron en mi pueblo, y había que salir adelante, había que cabalgar. Y organizamos la primera campaña. Mire, se reunieron cerca de unas 700 personas en aquel espacio al aire libre. Invité a un cantante para que llegara a ministrar la alabanza y un mensaje poderoso. Pero al final, un borrachito reconcilió. Ay, Señor, tenía razón, pastor. ¿Para qué me metí, Señor? Pero era uno, hermano. Era uno que estábamos, mire, rescatando del infierno para vida con Cristo. Era una persona que le rescatamos de la garra del diablo y ahora venía para tener vida eterna. Gloria a Dios. Y no importa que hubiéramos gastado 50,000, pero ahí estaba un alma más para Cristo. Pero no crean, como seres humanos, nos frustramos. ¿Será que vale la pena? Y seguimos con otra. Luego me reuní con otros pastores. Mira, otros pastores pentecostales allá en Guatemala. Y me reuní, encargado de un ministerio tomando mi nación en Guatemala. Y los invité a un desayuno. Y mi hermano, no, pastor, está con mucho gusto, hermano, vamos. Y mire, ¿y dónde la reunión? Pues allá en Matona, valga la publicidad, digo, hermano. Allá en Matona nos reunimos y almorzamos. Y el día que habíamos quedado, mis hermanos pastores, ¿será que puedo llevar a otros pastores? Tráiganlos, hermano, tráiganlos de aquí, hagamos la reunión. Y mire, traigo aquí a estos pastores, presénteles el proyecto a ellos. Y yo otra vez voy, le digo: hermano, nuestra visión en el ministerio es venir y organizar campañas evangelísticas y salvar a aquellas personas que están en el pecado. Entonces uno de ellos dice: hermano pastor, nosotros podemos apoyarle. Mire, yo tengo el contacto con los médicos, tengo contacto con las farmacéuticas y vamos a conseguir medicina y vamos a regalar medicina, vamos a hacer jornadas médicas y esto y el otro. ¿Cuánta gente quiere tener en el evento? Yo le dije: 3,000 personas, hermano. Queremos 3,000 personas. Para 3,000 personas, entonces tenemos que contratar, pedir permiso en el campo de fútbol de tal lugar. Y dije: Dios santo, ¿qué me metí? Hagamos el presupuesto, hermanos. Eran 29,000 quetzales hasta el lugar. ¿Quiere 3,000 personas? Invitamos 29,000 quetzales. Y habíamos ahí 6 pastores. Pero hermano, ya. Vaya, yo voy a dar 1,000, yo voy a dar 1,000, yo voy a dar 1,000. Y yo no cargaba ni 100. Y todos los pastores dicen: yo voy a dar 1,000, yo voy a dar 1,000. Cuando ya vi que todo, bueno, hermano, yo voy a hacer también mi chequecito, ¿verdad? De 1,000. Yo digo: hermano, 1,000. En ese momento montamos 1,000 pesos.
Pero, y ahora nos faltan 23,000. Mire, hermano, yo lo voy a ver. Lo que quiero contarles es que cuando Dios quiere rescatar las almas, no hay nada que se oponga, no hay nada que se detenga, sino que lo que Dios demanda es que nosotros, aún en medio de las tribulaciones, en medio del conflicto, en medio de los momentos complicados de nuestra vida, y si Dios nos está llamando, lo que nos resta a nosotros es decirle: Señor, aquí estoy, dime qué tengo que hacer, yo estoy para servirte, Señor. Él no me está ofreciendo dinero, sin embargo yo sé que si Él me está llamando, Él me va a respaldar. Hermano, llegó el día de la actividad y nos faltaban de todo el presupuesto 3,000 quetzales todavía, y yo ya no tenía nada. Llegamos al campo, una empresa de las gaseosas nos dio 1,000 sillas y todo el graderío del campo de fútbol, 3,000 personas, para 3,000 personas. El asunto fue que llegó una hora de iniciar el programa y no había un alma, no había gente. Solo estábamos nosotros como iglesia y los hermanos pastores que estamos como los organizadores. Y Dios mío, y llega la hermana que iba a dirigir el programa y dice: hermano pastor, ¿qué hago? Y le digo: esperen, hermano, esperemos 10 minutos. Y la hermana era como que también, ¿verdad?, presionándome a los 5 minutos. Hermano pastor, hermano Victorino, ¿qué hago? 5 minutos más, hermano. Otra vez, a los 5 minutos. Hermano Victorino, ¿qué hago? Hermana, comience. Y miren, hermano, solo faltaba tener la fe de que iba a haber gente. Porque la silla vacía, el graderío vacío. Y yo le digo a la hermana, comience. Cuando ella empieza acá, como empezó Sarita hoy, vamos a iniciar este culto y va a haber victoria acá. Le estaba hablando a la silla, hombre. Aquí va a haber victoria, aquí van a haber almas, aquí va a haber. Y ella con aquella fe, mire, con aquella seguridad, empieza a hablar. Y la gente empieza a caminar, a correr por las 4 esquinas de aquel campo de fútbol. Y empieza a desfilar la gente. Y yo digo: Dios bendito, eres que tú eres maravilloso. Cuando tú llamas, Dios no nos deja ser avergonzados. Si tú lo llamas, Señor, es porque quieres darnos la victoria. Y la gente empieza a desfilar. Se llena la silla, se llena el graderío y todo aquel lugar. 3,000, un poco más de 3,000 personas. Pero Dios estaba ahí obrando. Cuando hay fe, cuando depositamos nuestra confianza en Él, hermano, y Dios nos llama, es necesario salir de lo conocido a lo desconocido. Solamente hay que creer. Gloria a Dios. Señor bendito. Santo poderoso. Dios es un Dios real. Cuando Dios habla, miren, vendrán olas. Cuando Dios nos manda a hacer algo, vendrá el olaje del mar y tratará de frenarnos. Sin embargo, Dios no nos ha desamparado. ¿Por qué? Porque en el momento del mayor conflicto, Dios aparece ahí. Y aquel que no tiene fe lo va a ver como un fantasma. Pero usted y yo que conocemos al Dios verdadero, sabemos que no es un fantasma, es el Dios real, es el Dios verdadero, es el Dios que nos está llamando, es el Dios que lo tiene acá, es el Dios que lo tiene para cosas grandes. Aleluya, bendito su nombre. Aquella tarde vimos la gloria de Dios en aquel evento. Vimos la gloria de Dios. Cuando terminó ya el mensaje y se empezó a hacer la invitación, miren, venía gente de este lado, venían personas de este lado, venía gente de la delincuencia, venían con sus collares, venían con aretes, venían con todo.
y lo dejaban en el altar que se había armado ahí, se había declarado, se había dedicado a Dios como el altar. La gente venía, dejaba sus cadenas, dejaba sus anillos, dejaba todo lo que traían lo traían, porque para ellos eso era como una atadura. 225 personas vinieron a los pies de Cristo. Pero oiga bien, 3 iglesias se llevaron a 225 personas. ¿Sabe por qué? Porque ellos creyeron. Ellos creyeron en lo que iba a suceder ahí. Y los pastores, cuando supieron del evento, llenaron buses, de esos buses escolares, llenaron un bus de miembros de la iglesia, un bus de invitados, otro bus de miembros de la iglesia, otro bus de invitados. Se llevaron 2 buses llenos cada uno para su congregación. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios nos está mandando: hey, hijo, avanza, camina, ve, lánzate al mar. Pero es que no es fácil, Dios. No puedo nadar. Pues Dios me está diciendo: si sabes nadar, lánzate. No, Dios está diciendo: lánzate, ve, sube a la barca. La barca representa hoy la iglesia de Cristo, y el capitán, el que la lidera, el que la gobierna, el que la dirige, es el mismo Cristo. Él es el que respalda la labor en aquella barca. Pero es necesario creerle a Él. Los discípulos decían: este es un fantasma. En medio de la tormenta, en medio de las olas, muchas veces nosotros dudamos de lo que estamos experimentando, de lo que Dios quiere mostrar en nuestra vida, su poder, su gloria. Pero hay que creerle, iglesia, hay que creerle, hermano. Cuando creemos, al que cree, todo le es posible. Hay que creerle a Cristo. Hay que creerle al capitán de la barca. Aleluya. Pedro, que iba en la barca, decidió hacer algo extraordinario. Cuando Cristo le dijo: no teman, yo soy Jesús. ¿Cuántas veces Cristo ha hablado a su corazón? ¿Cuántas veces Cristo lo ha confrontado? ¿Cuántas veces usted ha sentido que Cristo está tratando, está hablando con usted? Él lo que espera es que usted le diga: Señor, aquí estoy, úsame a mí, ayúdame a mí. Señor, yo tengo este talento, tengo estas capacidades, tengo esto, Señor, úsame para tu gloria. Esto es lo que está esperando Dios. ¿Cuándo lo vamos a entender? Cuando creamos, pongamos nuestra fe en el Señor, aún en medio de las olas, y Cristo aparezca. Yo soy Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para bendecirte. Estoy acá para sacarte de la situación en la que estás viviendo. Yo creo que todos vivimos esto, pero cuando un niño aprende a montar una bicicleta, ¿por qué cree que aprende? ¿Por qué cree que confía? ¿Por qué es que él mire, ya mueve los piececitos, dándole ahí a los pedalitos de la bicicleta? ¿Y usted sabe por qué? Porque el niño sabe que quien lleva ahí atrás es su papá. Él sabe que quien va guiando la bicicletita es el papá. Y aunque no vea al padre constantemente, sabe que está allí. Esa confianza le permite avanzar. Solo cuando deja de confiar y comienza a pensar en la posibilidad de caer, pierde el equilibrio. Cuando él voltea a ver: no, si Dios nos dice mira al frente, tenemos que mirar al frente.
¿Sabe qué pasó con la esposa de Lot, con la mujer de Lot? ¿Sabe qué pasó con ella? Dios le dijo: ¡hey! Avanza, Lot, mira, lleva a tu esposa, lleva a tus hijos y avanza, salgan de ahí y no volteen atrás. Porque él sabía algo, lo que iba a suceder, él sabía lo que sucedería, pero no, la curiosidad mata al gato. Y yo quiero ver qué es lo que está pasando allá atrás. Y la pobre esposa voltea a ver estatua. Por curiosidad. Cristo lo ha salvado a usted, Cristo lo ha rescatado. Ya no volver atrás al mundo, ya no ver las cosas que están allá. ¿Por qué? Porque allá se quedó Faraón, allá se quedó Egipto. Usted ya no está allá en la esclavitud, ahora usted es libre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo ha hecho libre para avanzar. Mire, sin obstáculos, sin excusas. Dios quiere hacer algo grande con usted. Cuando lo creen, hermanos. Amén. Dios quiere bendecir nuestra vida, nuestra familia. Si usted tiene su negocio, Dios quiere bendecir su negocio, pero hay que verlo allá, lo grande, mire, ya no me codearé con lo grande, sí, no por orgullo, no por vanidad, no, porque soy hijo del rey y merezco estar allí en las alturas. Pero hay que creerlo. Muchas veces no avanzamos porque no creemos. La fe responde al llamado de Cristo. Dice la Biblia acá que Pedro dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pero no salió por impulso, no dijo: bueno, si eres Cristo, pues yo me lanzo sin preguntarle. No, él dijo: bueno, Señor, si eres tú, entonces permite, Dios mío, que yo pueda caminar, pueda andar sobre el agua. Y Dios le dijo: ven, hijo, ven, camina. La fe verdadera siempre responde a la palabra de Dios, no a emociones, no a deseos personales, sino a aquel llamado de Dios. Muchos deseamos ver milagros hoy en día, pero pocos estamos dispuestos a obedecer cuando Dios nos llama a la labor, a trabajar en su obra. Queremos bendiciones, queremos ser prosperados, pero no. Queremos que solamente me la declaren y como un milagro yo voy a ser un millonario. No, hermano, que nadie lo engañe. ¿Por qué? Porque la prosperidad, la bendición del Señor vendrá al grado de obediencia que cada uno de nosotros tengamos a la voz de Dios cuando Él nos dice: ven y obedece y cumple lo que te estoy pidiendo. Muchos hoy deseamos ver milagros, desean ver milagros, pero pocos están dispuestos a obedecer cuando Dios llama. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Salir de la barca significaba dejar aquel confort, aquella comunidad humana para depender completamente del Señor. La fe no consiste en la ausencia del miedo, del temor, sino en obedecer a Dios a pesar del miedo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo les decía, creo que les decía: amados hermanos, nosotros como familia hemos tenido momentos en los que, Dios santo, he llorado, bueno, principalmente los primeros 2 años de que yo me reincorporé al ministerio. 2 años complicados que Dios me mandó al desierto para ser probado. Y luego de estar en el desierto, pasado todavía por el lago de fuego, por el foso de los leones o el horno de fuego. ¡Qué complicado! Pero Dios es un Dios real. Le contaba a alguien, no sé quién fue, pero yo le contaba y le decía: mire, un día yo salíamos de la casa nosotros y visitábamos a un enfermo. En el trayecto del camino visitamos a un enfermo para la iglesia. En medio camino, ahí estaba aquel hermano muy enfermo. Lo habíamos escuchado por medio de la radio que estaba muy enfermo. Y yo le digo a mi esposa: vamos a pasar a visitar al hermano y vamos a orar por él. Y cabalmente
solamente llegamos con mi esposa, entramos y miren, desde que entramos, aquel hermanito nos vio con una sonrisa, como que saber a quién importante estaba viendo. Con aquella alegría, Dios santo, con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ay, Dios! Y nosotros decimos, hermano, hemos venido a visitarle, hemos venido a orar por usted. Y él decía, gracias a Dios, hermano Víctor, gracias a Dios, hermana Vilma, gracias por venir, hermano, gracias por estar acá. Y le digo, bueno, hermano, hemos venido a orar por usted. Pero mientras estábamos orando, Dios me hacía sentir por medio de su espíritu, hijo, dale 100 quetzales. Hijo, dale 100 quetzales. Y yo me resistía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque 100 cargaba. Mi carro daba con la aguja en reserva, estaba en rojo. Y luego teníamos que comer ese día en la tarde y el siguiente día todavía. ¿Por qué? Porque faltaba que a mí me dieran un dinero que me tenían que dar. Yo tenía 100 quetzales, pero el Espíritu me decía, dale 100 quetzales a tu hermano. Y Dios mío, es que no puedo porque solo eso tengo. Y me resistía. Y Dios me decía, hijo, dale los 100 quetzales. Mire, hermano, cuando terminamos de orar, así automáticamente, y yo todavía hacía lo posible para que mi mano no llegara a la bolsa, pero automáticamente iba mi mano a la bolsa. Dios mío, no. Pero llegó, saqué el billete de 100. Le doy, hermano, quiero bendecir su vida, aún en contra de mi voluntad, ¿verdad? Señor, hermano, quiero bendecir su vida, pero aquí está esta ofrenda. Dios bendito. Aquel hermano es como que hubiera estado recibiendo una ofrenda de 1000 quetzales, porque él saltaba de felicidad. El hermano ya no tenía sus piernitas, la habían cortado a causa de la enfermedad que estaba pasando, estaba sufriendo. Y aquellos 100 quetzales, ay Dios mío, y él alzaba su mirada al cielo. Señor, gracias. Y decía, Dios mío, pero solamente son 100 quetzales. Cuando salimos de ahí, nos despedimos, hermano, que Dios le bendiga. El hermano le bendijo de una manera bárbara. Cuando llegué al carro, mi esposa me dice, Víctor, ¿usted sintió lo mismo que yo? ¿Qué cosa? Es que cuando estábamos orando, Dios me decía que le teníamos que dar 100 quetzales. Y yo no tenía, pero yo le di los 100. Pero hoy sí nos arruinamos, porque nos quedamos sin combustible para el vehículo y sin combustible para nosotros. Hoy no me va a estar pidiendo comida porque no hay para comprarla. Hermanos, mi aguja del vehículo en la reserva, el rojo. Señor, ayúdame a llegar a la iglesia. Ayúdame, Señor, y que no nos vayamos a quedar a medio camino. Pero íbamos, miren, cuando habíamos avanzado quizás como unos 25, 30 minutos, la aguja del vehículo, ay, Señor bendito, es que cuando Dios habla y uno le obedece, suceden aquellos milagros. Y yo diría, increíble para el impío, increíble para el que no ha creído en Cristo, pero para los verdaderos hijos de Dios, aquellos son milagros que vienen de lo alto, porque la aguja empezó a subir, y la aguja había llegado a medio tanque. Y yo le digo a mi esposa, mira. Y los dos miramos el milagro del Señor, la aguja subiendo. ¡Ay, Señor bendito! Es que tú eres un Dios real. Señor, no nos quedaremos. Llegaremos a la iglesia, pero nosotros no tenemos comida. Llegamos nosotros. Y ahí en mi oficina, en la iglesia, es cerrado. Le digo, Señor, es que no es posible. Tú no me vas a dejar avergonzado.
Señor, si yo estoy cumpliendo, Dios, tu llamado, Señor, tú no me vas a avergonzar. Terminando la oración, suena mi teléfono. Hermano pastor, ¿está en la iglesia con su familia? Gloria a Dios, aleluya. Hermana, estoy aquí con mi esposa y sus hijos, hermano. Mis hijos no están acá, se quedaron en casa. Vengan a comer con nosotros. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Y yo le digo, hermano, no se hubiera molestado. Con mucho gusto, hermana. Gloria a Dios, aleluya. Pero mire, hermano, vengas, hermana, media hora vengas. Allá íbamos nosotros, Señor, Dios, Señor, gracias, Dios mío, porque tú no, hoy, por lo menos hoy, Señor, vamos a comer. Cuando llegamos, no, mi hermanos, esa mesa blanca, como esa mesa, había carne, había chorizos, había frijoles, había chiles rellenos, había tacos, había dobladas, hermano, eso era un banquete que no se podía pagar con 25 quetzales cada uno. Si hubiera quedado con los 50 quetzales, hubiéramos comido frijoles y huevitos y unas 3, 4 tortillas, y si alcanzaba para el café. Pero ahora Dios nos había dado un banquete, un tipo de fe en donde nosotros nos llenamos. Gracias a Dios, iglesia, Dios es un Dios real. Pero Él espera que cuando estemos nosotros allá en medio de la tormenta, en medio de las olas, y Dios le diga a usted, hijo mío, ven, camine, hermano, camine con fe, creyendo que Dios no lo ha abandonado. Hermano, Dios no nos ha dejado. Dios nos ha dejado acá para ser avergonzados. Dios lo ha dejado para ser grande. Lo creo, lo recibo de Cristo, lo recibo del Señor, porque Él es un Dios real. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos. Pero la historia no termina ahí. Eran las 7 de la noche y ya teníamos que irnos al culto. Hermana, nos vamos porque ya vamos para culto 7:30 de los cultos de los miércoles. Hermano Víctor, espérenme, hermano. Y mire, va a sacar una gran caja de vasos desechables. Eran vasos desechables, 1000 vasos, hermano. Lleve esto para la iglesia. Mire, úsenos allá para la iglesia. Gracias, hermano. Que Dios multiplique lo que usted está haciendo. Ya había hecho mucho con darnos, mire, allá aquella comida que hasta salía por nuestras narices. Pero en el camino me pone su manita la hermana acá sobre mi hombro. Me dice, hermano Víctor, quiero bendecirlo. Yo tomo la mano del hermano y era dobladito acá. Lo tomo, hermana, que Dios le bendiga. Lo pongo en mi bolsa. Digo, hoy tuvimos un culto muy bendecido esa noche, culto de oración. Cuando terminó el culto, ya ni me acordaba de la ofrenda. Cuando vamos ya para la casa, le digo, la hermana me dio una ofrenda, le digo a mi esposa. Hermano, yo había sembrado 100 y ahora Dios me había dado medio tanque de gasolina, me había llenado mi tanque, el tanque de mi esposa había llenado, y ahora todavía me viene y me da 200 quetzales más. Y de gloria a Dios, Señor, porque tú eres un Dios real. Y hemos visto la gloria de Dios. Si usted está pasando momentos en los que siente que las olas lo ahogan, créale al Señor. El Señor le dice, Él soy yo, ven, camina, ten fe. Y llega hasta donde yo estoy. La fe no consiste en la ausencia de conflictos, de tribulaciones, sino en obedecer a Dios a pesar de aquel miedo que uno pueda tener. Quizá hoy Dios le esté llamando a usted para poder perdonar. Quizá Dios hoy le esté llamando a usted para servir en la obra.
Quizá hoy Dios le está llamando para empezar un nuevo ministerio dentro de la iglesia en la que está trabajando. Quizá Dios le está llamando hoy para que usted sea un instrumento para compartir el evangelio con sus compañeros de trabajo. Mire, compartir la palabra y traernos a la iglesia el nuevo amanecer, y que la iglesia siga creciendo, 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 creciendo. ¿Saben cuándo? Cuando estemos en medio de las olas. ¿Por qué nos vamos a asustar? Porque somos seres humanos. Pero en medio de nuestros temores, Dios está ahí. Que tendremos temores. Tendremos. La pregunta no es si el viento sopla fuerte a nuestro alrededor, porque tendremos momentos así. La pregunta es: ¿qué responderá usted cuando Cristo le diga, hijo, ven? ¿Qué le responderá a usted? Les decía en la mañana, cuando Dios llamó a Abraham, no le dijo, hijo, ven y yo te voy a mandar al Canadá, te voy a mandar al África, te voy a mandar a otro país ya conocido. Dios solamente le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Dios no le dijo, mira, si tú haces esto, vas a... No. Y Abraham le creyó. El temor en nuestras vidas aparece cuando nosotros miramos nada más las olas que están a nuestro alrededor. Las tormentas, miren, o el temor aparece cuando nosotros miramos solamente con nuestros ojos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Es que el jefe me odia, es que el manager me odia, es que él no me quiere, es que ella no me quiere, es que estamos viendo nada más con los ojos terrenales. Pero allí alrededor, en medio de las olas, está Cristo también diciéndole, no le creas a él, yo estoy aún en medio de las olas, yo estoy aquí para bendecir tu vida. Pero hay que creer, hay que depositar nuestra mirada en el Señor. Mientras Pedro miró a Jesús, en él ocurrió lo imposible, diríamos. Porque ¿quién camina sobre el agua? Pues, hermano. Bueno, hoy en día pasamos ahí porque vamos en algún barco, en una lanchita, vamos porque él no se hunde. Pero si yo voy con mis piececitos caminando, no, hombre, lo más seguro es que me hundo en el agua. Cuando las olas están azotando nuestra vida y quedamos nada más viendo las olas, nos vamos a hundir. Pero cuando vemos a Cristo, obedecemos al llamado del Señor, dijo, camina, 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 camina. Mire, vamos caminando, caminando. Ay, Señor, y el problema que tenía, ay, se quedó, hombre, lo dejó atrás. Cristo lo libró de ello, ya se quedó allá. Ya no piensa en él. Pedro empezó a caminar sobre el agua. ¿Cuándo fue el problema? Cuando él se quedó viendo las olas a su alrededor. Se hundió. ¿Cuál fue el problema entonces? Pero aún ahí Jesús no lo dejó solo. Le llamó la atención. Porque dudaste, te pasó eso. Pero no lo dejó ahí. Mire cómo es el Señor. Mientras Pedro miró a Jesús, ocurrió lo imposible. Pero el texto dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El problema no era la tormenta ya existía antes de que Pedro caminara. Lo que cambió fue el enfoque de su mirada. Cuando quitó los ojos de Jesús y los puso sobre las olas, sobre las circunstancias, sobre el temor reemplazó la fe. Perdió de vista a quien lo estaba llamando. Perdió de vista a quien que le dijo, camina, ven, llega hasta acá donde yo estoy. Comenzamos creyendo,
pero luego aparecen las olas, malas noticias, problemas económicos, críticas, enfermedades, decepciones, y miren, hasta de las personas que uno menos se imagina, de nuestros mismos familiares muchas veces. Es que para ser evangélico, ¿cómo más? Ya no voy a ser evangélico. Bueno, no tenemos que dar lugar nosotros también. Pero ya, para ser gritón, para ser bullizo, para ser como, no, muchas gracias. No es que usted, hermano, habrán críticas, habrán tantas cosas, son las olas. Usted no se detenga, no se quede ahí. Las olas aparecen cuando nosotros miramos a ellas y nos quedamos ahí. Cuando miramos las olas, lentamente dejamos de mirar al Señor. El enemigo no necesita detener el milagro, solo necesita distraernos a nosotros y perder de vista, que nosotros perdamos de vista lo que Dios tiene, las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Es que el diablo acá, es que el diablo allá, es que el diablo. No, hombre, el diablo anda ocupado en otras cosas, en usted ahorita no. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos distraemos. El diablo solo dice, bueno, ahí le voy a dejar la distracción ahí, que ya es suficiente. Yo no sé cuántos subieron en alguna ocasión aquella rueda allá en Guatemala, le llaman la rueda de Chicago. ¿Cuántos subieron en la rueda? Miren qué bonito era cuando usted venía subiendo y luego, bonito, ¿verdad? Miren. Ahora viene aquella otra rueda ¿cómo se llama esta? La montaña rusa. Y usted se sube y yo tengo el valor, que yo no tengo miedo, y usted se sube a aquella montaña rusa. Y es claro, si usted va concentrado, ahí sentadito en su lugar, mire, y no desvía la mirada, lo que puedo yo asegurar es que usted va a bajar algo mareado, pero va a bajar. Pero si usted, cuando está allá en la punta, ve para los lados, hermano, si no se viene, dice, para que ya esto se detenga. ¿Por qué? Por perder de vista lo principal, el lugar que Dios nos tiene, hermanos. El Señor nos tiene en buen lugar. Finalmente Jesús sostiene a quienes se atreven a creer. Pedro comenzó a hundirse, pero oiga bien, las olas muchas veces nos empiezan a hundirnos en la depresión, problemas emocionales, etc. Y ahí vienen enfermedades crónicas. Es que las olas que estoy pasando, que estoy viviendo, por amor de Dios, hermano, usted ya no debe quedarse ahí. Pedro empezó a hundirse ahí, pero él no se quedó con eso. Él hizo algo correcto. No fingió que tenía fe, no fingió que tenía fortaleza, no. Él al mismo tiempo, inmediatamente, él clamó y le dijo: Señor, sálvame, ayúdame. En otras palabras, Señor, te perdí de vista, dudé, Señor. Él no creyó, no sé, mire, estas fuerzas que yo tengo, yo soy como el gigante acá y nadie como yo. No, hombre, somos seres humanos y solos no podremos. Pedro hizo lo correcto. Dios, lo fallé. Jesús divino, sálvame, Cristo. Y Jesús, como siempre, hermanos amados, hasta el momento, el Señor con sus manos extendidas hacia esta tierra, dice la Biblia, inmediatamente Jesús extendió la mano. Qué hermoso es saber que cuando nosotros ya creemos, sentimos que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, que este problema que estoy viviendo ya no, esto me va a matar, si usted se queda ahí se muere.
cuando creemos en el Señor con fe, Señor inmediatamente extiende su mano de poder para levantarnos como aquellos milagros de Cristo. Hijo mío, tu fe te ha salvado. Aún en el enfermo más complicado, para Dios no hay nada imposible. Tu fe te ha salvado. No le digo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la prioridad del Señor en nuestra vida es la salvación de nuestras almas. De ahí que vamos a morir, pues algún día vamos a morir, pero vamos a morir con nuestro corazón rescatado por el Señor, con nuestra vida rescatada por Cristo. Ahí se la gloria, hermanos amados. ¿Cuántos? Gloria a Dios. El Señor lo reprendió, pero ya lo había sostenido. Ese es el carácter del Señor. Aquí estoy, hijo mío. Él corrige, pero rescata. Él disciplina, pero nunca abandona a quien clama con sinceridad. Hermanos, quizá esta tarde, noche, alguien siente que se está hundiendo en medio del mar. Quizá esta noche alguien siente que está, mire, a punto de ahogarse en medio de las olas económicas, olas familiares, olas de enfermedades, olas de críticas. Elija, tome la decisión correcta. El Señor está en medio de nosotros hoy y Él está acá diciéndonos: hijo, ven. Hijo, ven. Hija, ven. Estoy aquí. Yo soy Jesús. Hijo, ven. ¿Cuántos aceptan el llamado del Señor a esta hora? ¿Cuántos quieren aceptar el llamado del Señor en esta noche? Quizás las olas son muy duras, muy complicadas. Cuando uno está allá en medio mar y aquella, miren, tormenta difícil. Eso no es nada envidiable, pero en medio de los problemas más difíciles, Cristo siempre está.